que está correctamente. Igual aquí está correctamente. Vamos a tratar de también observar la señal que sale desde la computadora. Pero para eso nos vamos a requerir un osciloscopio. Entonces lo vamos a tratar de utilizar un osciloscopio. Toda la alimentación está correctamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno de estas bobinas no llega a la alimentación? Entonces, esta bobina básicamente no va a haber la chispa, no se va a poder proceder la chispa, ¿ya? Entonces, a comprobar con un osciloscopio, ¿ya? A proceder al arranque. Encenderemos el osciloscopio y revisemos la señal. Tenemos una señal de la bobina, ¿no? Que sería señal ICT4. Ahora vamos a analizar, voy a hacer un poco más. Sería está cargando, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 voltios positivo está llegando hacia la bobina de encendido. Vamos a tratar de ocupar con un multímetro. No se puede ver con un multímetro. Ahora con el multímetro no podemos proceder correcta, ¿no? Pero ya que la señal está eh, oscilando, ¿no? Entonces, con un multímetro medio difícil podemos. Pero al momento de acelerar, eh, 704, hay que bajar o aumentar al momento de acelerar. Por ejemplo, cuando yo acelero, pero pierde y entonces así sería la revisión de este señal. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si este bobina de encendido se sigue accionando, cuando conectamos, se apagó, ¿no? Entonces, cuando descontamos, no se procede seguidamente encendido. Trata de dar a la señal. Hay información. Revisando la información correctamente, que sí está llegando, en qué posición está el cigüeñal. ¿No? Vamos a proceder, por eso vamos al arranque. Hay señal, pero si yo lo pongo y empiezo a dar arranque, vamos a observar en el osciloscopio. Otra vez dar arranque. Entonces, cortado esto. Ya, otra vez. Voy a volver a dar arranque. No hay, no tengo ninguna señal. Lo vuelvo a conectar. Arranque.
una señal. Cuando voy acelerando, va cambiando esa señal. Ya, la amplitud, ¿no? Cambiando, cuando voy acelerando poco a poco. Entonces, a la bobina, la señal me está saliendo desde la computadora. Desde la computadora está saliendo una señal de 4 voltios positivo. Y esto me está indicando que sí hay señal para la bobina. Ahora, el cable sería último, por ejemplo, si es la señal IGF o señal tierra. Entonces, ¿cómo vamos a saber si de esta bobina de encendido, si lleva IGF o en el caso en este perno está haciendo tierra? Hay algunas bobinas en este perno hace tierra, pero muy pocas, ¿no? Llegan. Ahora, en este vamos a proceder, vamos a desconectar y vamos a con un multímetro. A ver, con un multímetro vamos a controlar si llega aquí. Vamos a dar contacto. Sí, me está llegando una tierra 14.48. Esa es la señal de esta tierra a esta la bobina. Pero en ese caso, lo que estábamos viendo, este bobina no tiene la señal IGF. Entonces no tiene una señal confirmatoria. Ahora, ¿cómo podemos revisar un sensor de cigüeñal? Si es un tipo inductivo o tipo efecto Hall. Ahora vamos a ver revisión del sensor de... Vamos a proceder primeramente de manera más básica con el multímetro. ¿Qué podemos revisar a un sensor de cigüeñal? La resistencia, ¿no? La resistencia. Y si no hay ninguna resistencia, ¿qué quiere decir? Va a poder hacer o generar corriente. Aquí tenemos una resistencia de 200 ohmios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, si este sensor de cigüeñal está con una resistencia infinita, quiere decir que este sensor no sirve, ¿no? Que se llegó corte. Por eso no está encendiendo un motor. Ahora, también podemos revisar al momento de dar arranque si genera voltaje. Por ejemplo, vamos a poner esta escala en tiempo de voltios, ¿no? En corriente alterna, ya que es un inductivo, tiene que generar un tipo de corriente alterna, ¿no? Corriente alterna. Está generando un corriente alterna. Otra vez volver. Genera un tipo de corriente, ¿no? Corriente alterna. ¿Ya? Entonces, hasta 2 voltios por ahí se generan. Corriente alterna, ¿no? Y si no genera nada, entonces en ese caso estaríamos llegando a que esta bobina, que este sensor cigüeñal está defectuoso. Ahora vamos a revisar con
Sánchez, estás de anfitrión, dicta la clase. En el taller, pues sí. Sánchez, dicta la clase. Hola amigo, déjate que arregle el profesor. Profe, se salí, ¿no? Algo anda mal, che, cada rato entra uno, otro de anfitrión ahí. Ahora está vos, Sánchez. Continúa la clase. Dale, Sánchez. Ahora, se me cortó la señal. Vamos a seguir hablando, ¿no? Sobre estos simuladores. Ya. Estábamos revisando la señal del cigüeñal, ¿no? Y cómo está generando o cómo genera, ¿no? Corriente alterna. Ahora vamos a ver con osciloscopio la señal si me está generando o no. Entonces voy a conectar acá y vamos a observar en el osciloscopio si va a generar. Un momento voy a dar arranque. Empezó a generar corriente alterna, ¿no? Entonces, esta señal me está indicando que sí el sensor está generando la señal para la computadora. Ahora, hay dos cosas en este sistema de encendido para decir, ¿no? Por ejemplo, las fallas que podía haber. Bien el sensor del cigüeñal que no está generando, o bien la computadora no manda la señal hacia la bobina, es decir, en caso, ¿no? Por ejemplo, si tengo una bobina, por ejemplo, averiada, digamos, si una bobina tengo, por decir, eh, por decir que del cilindro número 4 está, supuestamente que está un poco defectuoso, ¿no? El motor está inestable, como por ejemplo lo que podemos observar ahorita, algo parecido. Por ejemplo, el motor está inestable en el ralentí, ¿no? En este caso lo que se hace es, no contamos con ni con el osciloscopio, ni tampoco con el multímetro. Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacer es desconectar, sacar esta bobina, ¿no? Primeramente tendría que probar así, ¿no? Sería de manera tipo más muy básica. Voy a desconectar este inyector si está, si hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, si vos desconectas este inyector, sí hay un cambio, me está indicando que este cilindro está trabajando. Ahora, si desconecto este inyector, entonces hay una diferencia. Y le desconecto este inyector, también hay una diferencia. Pero lo que estoy ahorita, lo que estoy viendo, es que el cilindro no me está funcionando. Entonces lo que voy a hacer, supongamos que esta bobina está, tengo la señal, ¿no? Tengo la esperanza de que hay señal, ¿no?
Entonces, en ese caso, a veces lo que se hace más rápida prueba es cambiarlo, esta bobina, y volverlo, probarlo, ¿no? Ahora, si se empieza a fallar, por ejemplo, empieza a mejorar, pero y este cilindro empieza a fallar, entonces me está indicando la bobina que llegó averiado, ¿no? Que está averiado, que se quemó, ¿no? Ahora, si no hay ninguna, sigue lo mismo la falla del primer cilindro, entonces en este caso sería la falla desde el EQ que está viniendo. Ahora, vamos a ver cómo la computadora detecta si una de estas bobinas o uno de estos inyectores está averiado. Lo que vamos a hacer... Che, cada rato entra uno, otro de anfitrión ahí. Lo que estamos viendo ahorita, vamos a ver la falla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita tengo la falla la señal del inyector, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta bobina está averiado? No hay señal, se perdió la señal del inyector. Entonces, la computadora tiene esa facilidad de, por ejemplo, si esta bobina está averiado, no, supongamos está averiado, este inyector, no, si va a seguir inyectando, ya va a seguir inyectando, entonces va a haber una mezcla rica, ¿no? Y contaminación al medio ambiente. Entonces, para eso la computadora determina no seguir con la pulsación del inyector. Ahora vamos a revisar el sensor de cigüeñal tipo efecto Hall, ya que este sensor tipo efecto Hall ya no genera un corriente alterna, sino una señal cuadrante. Lo que vamos a hacer es una señal cuadrante. En esta parte, no, que estamos viendo la señal cuadrante. ¿Y cómo se hace revisión con un multímetro y con un osciloscopio? Lo que estamos ahorita viendo con un multímetro. Vamos a revisar con un multímetro y también vamos a revisar con un osciloscopio. La diferencia que tenemos a observar con el osciloscopio es detalladamente ver en gráficas una señal, ¿no? Una señal de 3 voltios en tiempo y la duración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 voltios, ¿no? 3.5 voltios o 3.4. Tenemos la señal, ¿no? Pero vamos a proceder a la revisión con multímetro. Tenemos una señal de 3.48, ¿no? ¿Y qué pasa si yo voy a acelerar? ¿Dónde va a haber la diferencia? La diferencia que tenemos en esta parte, podemos en el osciloscopio ver gráficamente las señales, ¿no? Pero con el multímetro solo vemos el señal que está generando, ¿no? El tipo voltaje. En el sensor del efecto, que es efecto Hall, que tiene 3 cables, ¿no? Que uno es de 5 voltios, uno es tierra, el otro es señal,
que señal que está saliendo 3.45, 3.40, 48. Esa sería la señal. Ahora, ¿cómo podemos revisar la alimentación, si la señal y también tanto el tierra, ¿no? Que tiene sensor de efecto Hall. Ahí tenemos la señal que sería de tierra. Tenemos 5 voltios. De 5 voltios, la señal que sale, la señal que va a entrar hacia la unidad de control sería en el medio. Ahora analizaremos en el caso, en el diagrama. ¿Cómo está en el diagrama de un sistema encendido DIS? Ahí tenemos bobina, ¿no? La bobina comparte la alimentación tanto con los inyectores, con algunos componentes, como por ejemplo la bomba de combustible, ¿no? Comparte la alimentación, es directo de la llave de contacto, que sería el cable negro. Entonces viene desde acá, la llave switch, cierra el relé, pasa por un fusible, va directo hacia la bobina de encendido. Y la bobina de encendido tiene su cable, por ejemplo, en este caso número 18 están viendo la señal, y número 19 sería la tierra que va a salir desde el EQ. Ahora, en el caso del sensor de efecto Hall, que tenemos 3 cables, ¿ya? Dentro de esos 3 cables comparte la alimentación de 5 voltios con el sensor de caudalímetro, y la tierra comparte tanto con el sensor de temperatura como el refrigerante, y también como sensor de pedal de acelerador. La señal sería el cable gris, ¿no? Tanto positivo y tanto negativo que sale de aquí la señal. Ahora, la señal efecto Hall, la señal de efecto Hall es tipo cuadrante, ¿no? Ya es una señal digital, no como la señal analógico, como el sensor del cigüeñal. Ya. Ahí tenemos una señal de salto de chispa, que sería el salto de chispa que está saliendo desde la bobina de alta tensión. Tenemos un gráfico, ¿no? Este tiempo es la recarga que hace hacia la bobina. Ahora, este tiempo sería el salto de chispa o la descarga. El número 4 sería el tiempo de duración de explosión. El número 5 sería otra vez vuelve recargar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gráfica con osciloscopio, ¿no? Por ejemplo, decía la interrupción, la primera parte de la EQ del cierre, ¿no? Cuando el momento empieza a recargar, y cuando ya se empieza a recargar, empieza a descargar la bobina en el número 3. Justo hasta el 2 empieza a descargar, pero porque eso es importante el número 4 en esta gráfica, el tiempo de chispa, ya que este tipo de bobina que tiene facilidad de tener mayor durabilidad de chispa y en el momento preciso. En el número 5 sería ya cuando no queda suficientemente energía a la chispa y vuelve otra vez restante a desconectar, otra vez comienza a recargar la bobina.
Ahí vemos bobinas independientes, ¿no? Un motor, ¿no? Para cada cilindro, una bobina de encendido. Ahí tenemos una diagrama o una conexión que de esta estaba mostrando con el positivo, ¿ya? ¿Por qué tenemos aquí IGT1, IGT2, IGT3, IGT4, IGT5? Así. En este caso, por ejemplo, desde la EQ sale la señal IGT1 para cilindro 1, ¿no? El IGT2, la señal hacia la bobina de encendido, para el cilindro 2, IGT3 para el cilindro número 4, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, todos desde la unidad de control hacia la bobina, tiene un cable aparte que sería IGF, que este señal IGF sería señal de pulsación que está alimentando, que sí hubo chispa, ¿no? Informa hacia la unidad de control. Hemos encendido simultáneo, que sería hace rato que hemos visto el sistema encendido, ¿no? Que cada bobina comparte chispa para 2 cilindros, ¿no? Entonces, ahí vemos, ahí en algunos vehículos la configuración está así, como en la pantalla, ¿no? Una bobina ya está acoplada encima de la bujía y de ahí sale alta tensión hacia otro cilindro, ¿no? Y entonces, por un cable. Entonces, en este ya ha habido una reducción, ¿no? Ahí vemos una esquema eléctrica de un motor de 3 cilindros. De la misma manera, positivo, positivo desde el línea de contacto, desde la unidad de control, ¿no? Que está saliendo una señal IGT1, IGT2, IGT3, ¿no? Este sistema de encendido que tiene, por ejemplo, en algunos vehículos, ¿no? Del EQ sale una señal. Hay un módulo de encendedor, una memoria, ¿no? Un controlador, ¿no? Que amplifica señales, ¿no? Para las bujías, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la misma eh, gráfica, que sería IGT1, IGT2, ¿no? Que también la EQ siempre necesita tanto la señal de eje de levas como sensor de cigüeñal y algunos sensores, ¿ya? Gracias a esos sensores, saltos de chispa será con mayor precisión. La bobina y el módulo integrado, esta bobina tiene, ¿no? Como decía, integrado de interior un transistor de potencia, ¿no? Que tiene para dar un mayor tiempo de chispa, que tiene como por ejemplo batería más B, IGT, IGF más A. Vamos a ver otra vez en el estudio las simulaciones que tiene entre la bobina y vamos a ver algunas fallas que vamos a tratar de resolver eh, en el simulador.
ahí nos dice, ¿no? Que en este motor tenemos la falla, que el motor está inestabilidad en realidad, ¿no? Está inquieto, ¿no? No está estable el funcionamiento del motor. Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, primeramente vamos a hacer from encendido, ¿no? Y vamos a acercarnos más cerca posible hacia el motor. Y lo que vemos acá, la inestabilidad que está en el ralentí. Cuando el motor, por ejemplo, uno de esos cilindros falla, entonces, muy claro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, empezando desde acá, empezando desde acá, por ejemplo, empieza a bajar revoluciones. En este caso, empieza a bajar igual, de la misma manera, empieza a bajar. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? No pasa nada. Y no hay el cambio. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es revisar las alimentaciones, ¿no? Lo primero que deberíamos corregir, las alimentaciones. Desde el cilindro número 1 vamos a revisar las alimentaciones, si está llegando correctamente. Sí, hay una alimentación 13.99 voltios, que sí está correctamente. Vamos a seguir. Hay una alimentación. Hay una alimentación. No hay alimentación. Entonces lo que me está indicando a esta bobina no está no está llegando la alimentación, ¿no? Puede ser fusible, que esté defectuoso, o también puede ser el cable llegó a cortarse. Ya hemos hecho una revisión con tanto los inyectores, ¿no? El inyector 4 sí, pero la pulsación no hay. Entonces, en caso no hay pulsación, entonces lo que vamos a hacer es revisión con osciloscopio. Vamos a revisar con un osciloscopio, lo que vamos a ver es si realmente es la falla en el cableado o es la falla del señal. No hay ninguna voltaje, no hay ninguna señal, pero si lo pongo acá, hay una señal de batería, pero vamos a revisar en esta parte las señales que llega hacia la bobina. Una señal, sí, está llegando la señal hacia la bobina, aquí. Pero en este caso, si aquí está llegando de la misma manera la señal, también tengo señal. También tengo señal. Entonces, tengo señal, pero no tengo la alimentación hacia la bobina, ¿no? Desde el llave de contacto. Entonces, en ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿No? La tendré que revisar, seguir el cableado, ¿no? Si algún fusible está dañado o por ahí los empalmes se desenganchó, ¿no? Entonces vamos a revisar también la pulsación de inyector. Aquí sí me está llegando. No está llegando. Porque no hay chispa, por eso no está llegando la señal al inyector. Por eso muchas veces nos basamos directo en la bobina, no salta chispa, tampoco no va a haber pulsación de inyectores. Eso para evitar la contaminación medio ambiente y también para que no siga inyectando al
así vacío, ¿no? De gana, porque no se va a ver, no se va a proceder la explosión. Ahora, lo que voy a hacer es revisar, ¿no? Dependiendo del diagrama. Voy a tratar de guardar mi osciloscopio. Ya. Siempre es bueno tenerlo un diagrama. Y si no tenemos diagrama, y por más que varían dependiendo de las marcas, por ejemplo, en el caso Toyota, Nissan, nunca va a ser iguales, ¿no? También los colores siempre van a estar variando. Entonces, para eso siempre es necesario o bueno revisar, ¿no? Revisar si está correctamente, mm, estamos haciendo las revisiones. Ahorita lo vamos a observar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si aquí me llega positivo, si aquí me llega positivo, si aquí me llega positivo, entonces en el fusible está bien, ¿no? Si a los 4 no llegaría, entonces en el caso en el fusible estaría corto, ¿no? Entonces por ahí, de ahí empezaría, pero me llega a los 3 bobinas. Ahora lo que voy a hacer es sustituir este cable y vamos a proceder a ver si ahora sí está solucionado o nada mismo. Sí, ahora sí ha solucionado. Entonces, tan solo por este cable no estaba andando bien el motor, ¿no? Tan solo por este cable no tenía la estabilidad de la lente. Ahora vamos a, para continuar, vamos a revisar tanto con el multímetro, tanto con el osciloscopio. Tenemos una alimentación de 13 voltios. Está correctamente. El problema se solucionó, ¿no? Entonces, por ahí revisar este cable nos puede estar costando 2 horas, 1 hora, mediodía, ¿no? Entonces, siempre es tener en la mano también el diagrama, ¿no? Siempre estar observando si por ahí estamos haciendo mal revisión. Sí, está llegando a la alimentación, pero que no me estaba llegando hace rato era el señal del inyector. Ahora voy a revisar si está correctamente el señal de inyector porque no llegaba al señal de inyector. Vamos a revisar si el inyector está funcionando. Sí, me está llegando una señal, ¿no? Ahí me está llegando una señal. Entonces me está indicando que sí hay una pulsación, ¿no? Y podemos cambiarlo, ¿no? En el caso tenemos la frecuencia, o también podemos ver el tiempo, ¿no? Tiempo de la amplitud. También podemos revisar. Voy a tratar de revisar si sigue con corriente continua. Ahora, ¿cómo podemos revisar si, por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, aquí es tan facilito está, ¿no? Seguir cable, todo, pero en el caso del vehículo, tanto cosa real, se nos hace difícil, ¿no? Por ejemplo, revisar, desempalmar, y a veces falso contacto, esas cosas. Y también, tanto en el manual del cada fabricante, nos da un guía, ¿no? Como aquí vemos en el diagrama. Por ejemplo, en el caso de la bobina número, o que es de la bobina que estamos viendo del número 1, ¿no?
que tiene el cable naranja y el azul, que estaría yendo al conector 18-19. Entonces tendremos que ir a revisar hacia aquí, ¿no? Revisar el conector 18 y 19, que si hay continuidad con este cable, ¿no? ¿Y qué pasaría si no hay continuidad? Pues por ahí, por acá está haciendo falso contacto. Ahora también muy importante es la batería correctamente, que llegue la alimentación positiva. ¿Qué pasaría si no llega correctamente? Es como decir falta de batería y va a tener pérdida de potencia. No va a tener suficientemente corriente que es la chispa. El sistema encendido convencional a comparación con sistema sin contacto es un sistema integral o estático, ¿no? Distribuidor, tanto convencional, tanto con encendido electrónico, tiene un distribuidor. Pero en el caso sin distribuidor o sistema sin encendido integrado estático, no tiene distribuidor. Lo que es, en este se incorpora el sensor de posición de eje de levas. Ahora, ¿por qué es muy importante el sensor de eje de levas también? Sí, tal vez puede llegar a encender, pero no siempre preciso, ¿no? Ahora, en el estudio no hemos visto, ahora lo voy a mostrar. El caso, por ejemplo, el caso real sería si ya, por ejemplo, en ese caso no tendría el señal del sensor del eje de leva, entonces no se va a poder eh, calcular, ¿no? Con más precisión a qué número de cilindro tiene que saltar chispa, ¿no? Ya que el cigüeñal da 2 vueltas, mientras el eje de levas una vuelta en un tiempo completo. Entonces, para eso siempre es la señal del eje de levas. Ahora, otro sensor más se incorpora a eso, el sensor de golpeteo, que es sensor KNK, que es gracias a este sensor, por el cascabeleo o por el retraso del punto, se llega a graduar en el momento exacto, ¿no? No, en los vehículos, por ejemplo, un carburador, por ejemplo, distribuidor o con platino o con módulo, teníamos ese problema, ¿no? Vos tenés que estar regulando dependiendo en dónde te encuentres y calibrando, ¿no? Por ejemplo, a cuántos grados tiene que saltar chispa. Mientras con este se calibra automáticamente también gracias por este sensor de KNK, que es el sensor de golpeteo. Ahora, si este sensor de golpeteo está defectuoso, sí, no es que no va a encender el motor, sino tal vez no va a tener una precisión correcta en su momento adecuado el salto de chispa. Eso es muy importante también el sensor de KNK, que se encuentra generalmente está en el cilindro 2 y 3. Ya. Vamos a ver ahora una de las fallas de una bobina de encendido. ¿Y qué deberíamos hacer primero y cómo vamos a empezar? A ver, ¿qué está?
Vamos a poner encendido. A ver, ahí tenemos un problema también, ¿no? De la bobina de encendido. Lo vamos a revisar uno por uno de manera más básica, ¿no? Sí, sí, hay una variación, ¿no? Hay una variación. Hay una variación, sí está funcionando, sí está funcionando, pero esto no está funcionando. Entonces, primeramente vamos a revisar la alimentación, que está correctamente llegando. Perdón, que estaba un poco... voltios, está llegando correctamente 13 voltios, ¿no? El inyector también 13 voltios. Y la pulsación, en este caso sería un corriente, tiene una señal, hay señal. Pero aquí no hay ninguna señal. No hay una señal. Entonces, ya que no hay señal, entonces quiere decir que no hay chispa. Por eso no hay señal. Ahora lo que vamos a revisar es, por ejemplo, como rato decía, ¿no? Si es bobina y hay señal, ¿no? Ya, vamos a confirmar con unos selectores. Para tener mayor precisión, ¿no? Para no estar cambiando sin que tengamos un diagnóstico correctamente. ¿Sí? Hay señal. Hay señal de batería, hay señal de filtración y señal de inyector no hay. ¿Ya? Entonces me está indicando que este motor, por ejemplo, tiene falla del cilindro 4, pero las señales me están saliendo desde la computadora. Lo que ahorita sería revisar la bobina. Entonces, ¿cómo podemos revisar a gas? Por ejemplo, para salir de apuro, todo. Entonces, en este caso voy a tratar de apagar el motor y voy a desconectar, sacar esta bobina y ponerlo acá, esta bobina, ponerla aquí. Ahora vamos a seguir otra revisión. ¿Sí? Funcionando este cilindro, está funcionando. Ahora el cilindro 2 no ya no está funcionando. Estaba funcionando el cuarto cilindro, no. Con esto, aquí llego más claro que la bobina está averiada, ¿no? Está quemado. Eso lo vamos a tratar de sustituirlo. Voy a proceder a... Ahora voy a revisar. Hay señal, detector. Es muy importante, ¿no? Revisar la señal inductora, ¿no? Por ahí no tenemos un osciloscopio en el taller, pero sí podemos revisar la pulsación con una punta lógica, ¿no? La que tiene esas LED chiquititas, ¿no? Con eso sí podemos probar si esta bobina está funcionando o esta bobina no está funcionando. Pero ese sería de manera correcta. Ahora, lo que no recomiendo es, por ejemplo, en el caso, ahí tenemos lámpara de prueba o foco de prueba en el taller que utilizamos, ¿no? Es muy sencillo, basta que tengamos un foco y lo ponemos en un imán a los bornes positivo tanto negativo para revisar si ya está ligando positivo negativo. Ahora con eso no se recomienda porque lo vamos a hacer directear y lo podemos llegar a quemarlo a la bobina.
o tanto el inyector, no solo el inyector, sino podemos forzajear la alimentación. Estaba saliendo este electro 5 voltios y podemos poner un 12 voltios si se puede llegar, quemarlo también ahí el tubo. Ya. En este caso vamos a ver la diferencia, ¿no? En este caso la flecha tiene un engranaje, en la parte baja se conectan árbol de levas, el engranaje conecta con ciertas deformaciones parecidas a la leva, ¿no? Que la leva del platino. En este sistema existen distribuidores que ya no utilizan el engranaje, ¿no? Debido a la parte baja que está diseñado para la muesca o generalmente para el eje de leva para que se engrane, ¿no? Que es, para que se fije de una sola posición, ¿no? En algunos casos la muesca es sustituida por un disco dentada, ya es parecido al engranaje, ¿no? Pero funcionan como, por ejemplo, como en este caso funciona sin contacto, por eso se dice sin contacto, porque ya que no va a haber contacto como del platino. En el sistema, lo que estamos viendo, no sin distribuidor, este sistema hay una flecha de la señal de la posición llega del módulo electrónicamente. Este sensor se encuentra colocado regularmente en el mismo lugar donde va instalado. Lo que se instala, ¿no? Por ejemplo, lo que se necesita en este caso sin distribuidor, el sensor del árbol de levas y sensor de cigüeñal. Ya. Sistema de encendido convencional, como por ejemplo las diferencias. Se utiliza una bobina típica como tipo botellas, ¿no? En este caso el sistema utiliza bobinas cilíndricas, de la misma que el convencional del platino. Pero en algunos casos se pone una bobina seca, ¿no? Que es el refrigerado ya por lámina, ¿no? Que es más eficiente, podemos decir. En este caso, en el caso sin distribuidor, esta bobina por lo general se mantiene integrado, ¿no? Generalmente ya está montado como vemos en la pantalla, ¿no? Que todos juntos o independientemente. Los platinos hacen un trabajo de interrumpir, ¿no? Señal, ¿no? La función de abrir y cerrar, ¿no? Obedeciendo el número que está dando vuelta, ¿no? Mientras caso, en el caso de la bobina captadora es la encargada de captar pulsos magnéticos y para entregar al módulo de encendido. Y el módulo de encendido lo que hace es amplificar la señal y recortar, por ejemplo, cerrar circuito, abrir, cerrar circuito a la bobina de manera con mayor precisión, ¿no? Entonces, de controlar mejor la carga. Ahora, en el caso con el sensor sin distribuidor, eh, necesitamos el sensor de cigüeñal, ¿no? Que está generalmente ubicado en la polea del cigüeñal o volante damper, ¿no? Que detecta la rotación del motor, ¿no? El giro del motor. Y eso es enviado directo a la unidad de control. Ahora, en el caso sistema encendido, utilizamos el condensador, ¿no? Como los platinos abren y cierran, se conectan corriente, que generalmente origina el problema, el arco eléctrico, el salto de chispa, ¿no? En el caso sin contacto, el módulo de encendido lo que hace es lo controla, ¿no? ¿Ya? Lo controla la carga, ¿no? El cierre de circuito a la bobina primario. En el caso sin distribuidor, la función primaria es algo parecida, ¿no? La diferencia se encuentra programada, instalada dentro de él, ya que en este caso la chispa entrega de forma constante. Además, en algunos sistemas se utiliza una bobina por cilindro, lo que acabamos de ver.
Ahora, tapa o rotor, ¿no? La función del tapa rotor ya sabemos que es repartir la chispa y el tapa distribuidor, ¿no? Para distribuir la chispa. Tanto convencional de platino, tanto sin contactos, sin encendido electrónico, el tapa son las mismas, ¿no? Tanto el rotor y la tapa distribuidor. En el caso sin distribuidor ya no se aplica, ¿no? En este caso no hay el rotor ni la tapa, no hay distribuidor, ¿no? Las bobinas se conectan directamente hacia las bujías. El sistema encendido convencional, cables de bujías. Las cables de bujías son los encargadas de trasladar la chispa hacia la cámara de combustión, ¿no? Nos acordaremos, ¿no? Cuando los años antiguitos sus vehículos, por ejemplo, todavía, ¿no? Algunos utilizan cable de cobre, ¿no? Que no dificulta nada, igual funciona con el platino, pero sin contacto sí tenemos interferencia, ¿no? La función casi son las mismas, lo que se genera a veces tal vez un poco la calidad de transportar la chispa un cable de alta tensión de carbón. Ahora, en el sistema sin distribuidor estático, la función es la misma y en algunos casos, por ejemplo, cables y bujías, ¿no? En el caso sin distribuidor, la bujía siempre se recomienda que el fabricante lo pone, ¿no? Por ejemplo, tal del Denso, del NGK o del Bosch. Entonces, a veces, por ejemplo, nos equivocamos en esta parte, ¿no? Y lo ponemos la de convencional, ¿ya? Por ejemplo, la fabricante no recomienda, por ejemplo, en el caso Toyota Ipson, ¿no? El motor 3SF, que se utiliza un denso K16, ¿no? Pero a veces, ¿qué tal ponemos un denso QR7, digamos, ¿no? En ese caso ya no es la eficiente chispa, ¿no? ¿Qué tal alguien en la tienda nos dice, por ejemplo, qué tal si lo pones de 4 electrodos, 5 electrodos, pero el fabricante no dijo, ¿no? No especifica, ¿no? Entonces no es recomendable a veces, no les recomiendo. Tal vez quizás a algunos les funciona mucho mejor, pero siempre es lo que dice el fabricante. Ahora para eso, las bujías vienen codificadas, tanto bujías frías y calientes, y también las bujías famosas a punta de iridio o de platino. Ya. Les habilito, ¿no? El chat, puedan preguntar a través del chat o a través por el audio, alguna duda o algo que no se llegó a entender para volver a aclarar y explicarlo un poco más de esa parte. ¿No? Ya. Ya que ninguna pregunta, entonces seguiremos solucionando algunas fallas. Sí, adelante, Froilán. Buenas noches. Bueno, lo que yo no he entendido, cuánto ohmio se mide la bobina, o sea, eso no pude escuchar bien, ¿no? Ya la bobina del encendido
Generalmente la bobina se mide tanto como parecido del convencional, la resistencia siempre está oscilando entre 10.000 a 14.000 o 24.000, ¿no? Ohmios. Si tenemos a inferior de 10.000, entonces eso quiere decir que no está ya buena la bobina. Sí, pueden preguntar también a través del chat. Está habilitado. Si algo no les quedó claro o que le aclare un poco de esta parte, igual. Me preguntan si al encender el auto no prende ninguna luz ni se escucha ningún ruido, ¿puede tratarse de falla la marcha o el alternador? Ya en el caso si este vehículo, por ejemplo, no tiene nada de arranque, ya dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ni luz, nada, entonces puede tratarse de fusibles, ¿no? Que los fusibles están ubicados en la parte donde va la batería. A ver, lo puedo mostrar en el simulador. Ya, entonces generalmente si no tienes nada de contacto ni ninguna accesorios en el tablero, entonces puede tratarse también por los fusibles. Ahora, si tiene un inmovilizador o algo, entonces puede ser que la llave no es correcta lo que estás utilizando. Puede pasar eso también. Lo vamos a acercar, por ejemplo, ¿no? En el caso muy importante saber a veces cuando uno va a una falla del vehículo que no quiere encender, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que tendríamos es tener más notable, digamos, más atento a este cosita, hacer un foco del check, ¿no? Y si no está prendido el foco del check, entonces no hay información de la computadora. Quiere decir que no hay alimentación en la computadora y no se va a poder proceder al arranque si no está encendido el motor. Entonces siempre es importante revisar, ¿no? Ahora, y si no prende este check engine, entonces tendremos que revisar en caja de fusilera, ¿no? Y pues, generalmente no llega al chapa de contacto, en el caso de las Toyotas es AM1, AM2, ¿no? Que va directo al llave de contacto. No. Dice, también se puede tratar que se, agotado, que se haya agotado batería. Sí, también podría ser, ¿no? Para eso, pero necesitamos un multímetro. Por ejemplo, en este caso vamos a tratar de utilizar, vamos a revisar con un multímetro. Siempre es bueno también, antes de meter la mano, por ejemplo, antes de meter un escáner o un osciloscopio, o antes de revisar, revisión la batería, ¿no? Una de las cosas muy importantes, por ahí la batería está defectuosa
y gira el arranque, pero no procede, no enciende, digamos, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, ahorita lo voy a poner en marcha, ya, eh, lo que estoy ahorita, estoy revisando el estado de la batería que tiene una carga 12.10, ¿no? Pero si este voltaje se cae cuando al momento de dar arranque a inferior de 9.5, me está indicando que la batería se encuentra en mal estado. Entonces voy a proceder al arranque. Entonces no se bajó ni va más de 11 voltios. Entonces la batería se encuentra en buen estado, ¿no? Pero ¿qué tal si pasaría en este cuando voy de arranque? Llegaría hasta 9 8 voltios, pero el motor de arranque gira. Entonces también puede ser la falla de la batería, porque no está procediendo la apertura de la bomba o cerrando el circuito relé hacia unidad de control. Sí gira el arranque, pero no, no enciende. Sí, sí, adelante, me está preguntando. Ya. Si en el caso ralentí está normal y en el momento de acelerar hay cascabeleo, ¿qué podría ser? Dice, si en el momento de cuando aceleras hay un cascabeleo, te limita. Una de las cosas puede ser falta de combustible, como dice bomba de combustible, pero no siempre. A veces falla tierra, ¿no? Algunas veces me pasó a mí en el taller, por ejemplo, la tierra no es correctamente, está llegando, o la alimentación no llega correctamente, también puede ser que notifique en el caso contra explosiones o nos limite a acelerar. Y en el caso, si fuese la bomba de combustible, típica de las fallas más comunes de la bomba de combustible, cuando vos estás arranque, el frío te demora más, ¿no? Te demora una o dos arranques. Y eso es un síntoma que la bomba de combustible no está ya en buen estado. Ahora la presión también, ¿no? ¿En qué presión tiene? Si es un sistema de inyección, ¿no? Debería tener una presión lo que corresponde. Adelante, Froilán. Mi pregunta era, mire, el vehículo moderno, esos nuevos que son americanos, ¿no? Creo que escuché, se bloquean y no dan ni contacto, no prende nada y no enciende. ¿Qué podría hacer en esos vehículos? Ya. Ahora en el caso, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora si en el caso no quiere encender, ¿no? Por ejemplo, también hay un bloqueador de bomba de combustible, ¿ya? Que se llama, en el momento de a veces un traqueteo, algo pasa, lo bloquea y ya no pasa, ya no cierra circuito, entonces no hay una alimentación de la bomba de combustible, no llega a proceder a encender. Y eso generalmente se encuentra en el sector, por ahí, en el motor o en el habitáculo. No sé si está bien la respuesta. ¿O no era la consulta eso? O si no, puedes volver a repetir tu pregunta, por favor. Bueno, me refería, digamos, al vehículo ya. Estás, digamos, colgando unos módulos que vienen, me parece que vienen individual, ¿verdad? Sí, Y se llega a bloquear el vehículo y para cuando estás dando arranque, o sea, quieres dar arranque y se paraliza ya el vehículo, o sea, se bloquea todo, ¿no? Eh, Eso, o sea, ya. Ahora, en un vehículo, por ejemplo, en antiguos vehículos teníamos, ¿no? Una computadorita del 98, ¿no? Pero pasando los años se incorporó varias computadoras, ¿no? Una computadora para el motor, una computadora para el aire acondicionado, una computadora para el arranque, una computadora para caja. Ahora, todas esas computadoras tienen que compartir la información. Por ejemplo, y si una de estas computadoras no está compartiendo la información, entonces no se va a poder comunicarse.
Hay casos, por ejemplo, los más modernos, si te equivocas, desconectar, y en el momento está en plena procedimiento de informaciones, y desconecta la batería, algo, se borra la información. Y cuando se borra la información, entonces se necesita volver a reprogramar. Y por eso muchas veces hay algunos vehículos, por ejemplo, en el caso americano, dicen, ¿no? Eh, no es recomendable desconectar o pasar corriente de la batería y que es del automóvil a la otra batería, entonces pasa, ¿no? Entonces a veces esas manipulaciones lo puede quedar bloqueado el auto. No hay, por ejemplo, en el caso si tiene tres computadores, bueno, del motor, del tablero y del caja, digamos, ¿no? Por ahí estamos surfeando el tablero y no hay información y la computadora se te reconoce de todo y para volver a proceder tenemos que volver a programar. Gracias, gracias, eso era. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ya. Ahora, en este sistema encendido, como decía, ¿no? Antes de proceder a meter el escáner, todas esas cosas, volveré a explicarlo, que es muy importante revisión de la batería. ¿Por qué en los vehículos más modernos es importante revisión de la batería que tiene que estar 12 voltios? Que sí está con 11 voltios y cuando das arranque llega a 8 voltios, pero ese motor es tan livianito, tan chiquito, entonces hace que se gire el motor, pero no da apertura como a la bomba de combustible, ¿no? No da la apertura como a la bomba de combustible, o en algunos relés que tienen que cerrar circuito, no hay una apertura. Entonces, en este caso, gira el motor de arranque, pero no hay presión de combustible, no hay chispa. Y a veces pasa eso, ¿no? O en el caso, por ejemplo, no enciende el vehículo y sin fijarte en la alimentación de la batería, vos lo pones en un escáner y empiezas a revisar y te arroja un sinfín de fallas. Y pasa eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, no enciende, directamente me meto el escáner y reviso y me botan un montón de fallas. ¿Y por qué? Porque la alimentación es correcta, incorrecta, ¿no? De tal sensor, de tal sensor, no está en lo que debería ser. Entonces, por eso la computadora está detectando un fin de errores. Entonces, es muy importante la revisión de la batería. En los primeros que se debería revisar cuando no quiere encender automáticamente un sistema de encendido electrónico. Me preguntan, ¿qué es lo que deberíamos revisar en los primeros, lo que no quiere encender un automóvil? Ya hemos dicho la batería, ya. Si es un sistema más moderno como inyección electrónica, lo que deberíamos revisar es, perdón, lo que deberíamos revisar y si el foco, el TEC está prendido, ¿no? Ahora, el siguiente paso sería un visual, ¿no? Un chequear, por ahí un cable, algo no está conectado bien, o volverlo a conectar bien, ¿no? En el caso, bobina, un sensor, digamos. Ahora, la revisión primero también, en el caso bobina, la alimentación correcta a la bobina. Ahora, y si hay alimentación, ¿no? Correctamente, y si está todo bien, correctamente, entonces revisar el sensor de cigüeñal. Por ahí el sensor de cigüeñal se llegó en corte o en algunos casos, a veces al cambiar la correa dentada, lo que tiene, donde va polea damper, entonces a veces se los volan los dientes. Y entonces, y ahí está la falla. Enciende, pero con una dificultad. Entonces también es muy importante, y en este caso este encendido, revisión del sensor de cigüeñal. Y si no tenemos la señal del sensor de cigüeñal, entonces difícilmente que dé apertura al pulso de inyección, a la señal a la bobina, esas cosas. Ya.
Ya, bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos con las preguntas. Ahora, hay casos también, ¿no? A veces me llegó la experiencia, por ejemplo, en este caso, en estas bobinas, y este se llegó a quemar, ¿no? Y reemplazo la bobina. Y el procedencia es desconocido, ¿no? Por ahí, en tanto buscar a la tienda, una de estas tiendas, encontremos esta bobina y lo reemplazamos. Y lo reemplazamos, pero esta bobina ya también se quema de unos 2 meses, ¿ya? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está llegando a quemar bobinas? Como ahora te decía, la alimentación tiene que ser correctamente. Y también algunos fabricantes que si una de estas bobinas se llega a quemar, lo recomienda cambiarlo todo. Pero ¿por qué es necesario la alimentación? Tiene que ser correcta. Y si la alimentación cuando estamos en contacto está muy baja o nuestro alternador no está regulando bien, está superando más de 15 voltios, entonces la bobina se recarga, ¿no? Y se recarga o se esforza. Entonces, y también la calibración de las bujías. Muchas veces, de lo que he visto, por ejemplo, cuando instalan GNB o GLP, las puntas de electrodos regulan al mínimo a 0,60. En este caso no es tan recomendable calibrar a 0,60, más que todo en la punta de iridio, ¿no? Algunos regulan, entonces, tan fuerte es el arco de chispa, entonces lo llega a reventar los aislantes que tiene adentro. ¿Qué tipo de escáneres son más accesibles aparte de Scan 2 y Scan 3? Me dicen. Ya. ¿Qué tipo de escáner son los más accesibles para que tengamos Scan como G-Scan 1 o Scan 2? Ahora de las marcas, como no estoy tan al tanto, digamos, tal marca, por ejemplo, del launch más conocidos, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante del escáner, que los protocolos de comunicación que sea compatible. ¿Qué pasa si los protocolos de comunicación no es compatible, que aquí tenemos todo, la mayoría Nissan, Toyota, entonces el protocolo de comunicación no es compatible, entonces no lo va a poder realizar, por más que tenga un escáner de mayor costo. ¿Cómo se calibran las bujías de manera exacta? ¿Ya? Las bujías se calibran dependiendo del fabricante, nos dicen, por ejemplo, si el fabricante, por ejemplo, en este vehículo, en este motor, me dice 1 milímetro, ¿no? Entonces tiene que ser 1 milímetro, pero si el fabricante me recomienda 0,80, entonces 0,80. Pero está oscilando de 1 milímetro a 0,70 por ahí, ¿ya? Dependiendo del tipo de motor también. Ya, como por eso decía hace rato, que a veces vamos a la tienda y vemos algo más medio raro y compramos, por ejemplo, si tiene 5 electrodos y por ahí nos llega, nos convence y compramos y lo instalamos y nos dura 6 meses y empieza a quemarse la bujía, que es la bobina más, ¿no? Entonces, por eso es siempre recomendable que la utilización de bujías que sea adecuado dependiendo de su grado térmico. Sí, adelante. Eh, ¿Cómo es el funcionamiento de un sistema encendido con doble bujías en un solo cilindro? Ya, esto en los vehículos más antiguitos, ¿no? Que vemos, en los vehículos más antiguos, no sé en qué vehículos, en las camionetas antiguas sabía ver, ¿no? Que tiene doble bujía. El encendido es la misma, ¿no? Por ejemplo, el reparto de chispa también es lo mismo. Lo que cambia es, por ejemplo, la cámara de combustión, es un tipo para las dos bujías,
que con los dos bujías no lo suponieron que se podía mejorar y mejor mezcla, pero el encendido es casi básicamente iguales, ¿no? En la tapa del distribuidor es la diferencia, ¿no? Para los dos, por ejemplo, para los dos va a repartir, ya no para el cilindro 1, digamos, en el caso cilindro 1 repartiría sí, para el cilindro 2 chispa, que es dos saltos de chispa al mismo tiempo. Ahora, también en el caso de este sistema encendido, los que tienen doble bujía, ¿no? Recomendación siempre, ¿no? La calibración correcta de las bujías. ¿Qué tal si lo vos pones en el lado otro de 1 milímetro, en el otro lado 2 milímetros? Entonces, es igual que nada, por ejemplo. Y es también que es muy importante la calidad de las bobinas, ¿no? Hay bobinas de todas marcas y algunas marcas que sí te funciona bien y en algunas marcas no, ¿no? Pero siempre recomendamos una marca que sea bien, por ejemplo, si en las Toyotas se utilizan Denso, ¿no? En otras marcas, Bosch tiene que ser, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vos vas a poner una bobina de desconocida procedencia? Lo que puede pasar, lo que puede ocasionar es en esa plena viaje, por más que sea nuevo, se llegue a cortar, se llegue a quemar la bobina y se quede plantado, ¿no? También es muy importante. ¿Por qué algunos vehículos tienen doble inyectores por cilindro? Yo vi en otros también tienen doble bujías en cilindro, como es funcionamiento. En algunos, por ejemplo, doble inyectores, lo que viene, uno es inyector de arranque frío, otro sería el inyector normal, ¿no? En los casos, en las Nissan Serena creo que viene, a la Toyota Lucida o la minivan, creo que viene en estas marcas, en estos modelos, vienen doble inyectores, porque uno es de arranque frío y el otro es inyector que funciona normal. Ya. ¿Quizá alguna pregunta más? Ya, bueno, ha sido un gusto compartir. A ver, adelante. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias por su asistencia, ¿no? Y ha sido un gusto un poco, tal vez, esta clase que hemos tenido un poquito de interrupciones, tanto en las fallas de red, ¿no? Se reinicia la computadora o se salió de la clase, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia y agradecido. Y vamos a estar compartiendo más allá otros seminarios gratuitos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Ya, bueno. Buenas noches, profe. Gracias. Saludos de Villamonte. Ya, bueno. Taller Seminario. Baratec. Ya. Buenas noches, profe. Saludos desde... Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Tal vez no ha sido tan claro en algunas partes, pero muchas gracias por su asistencia y sería otra cosa en el caso en el taller, ¿no? En el virtual. Gracias, muchas gracias. Adelante, Suerte, Jaime. profe, suerte. Gracias, profe. Bueno, gracias, ¿no? Y también les invito, ¿no? Que vayan a inscribirse al Simón Bolívar, que está la inscripción va a ser hasta el 22, ¿no? Que tienen también ventaja, mira, con ciertos descuentos, ¿no?
que en este instituto no estamos parados, ¿no? Seguimos con las clases semipresenciales y virtuales, ¿no? Y también tenemos algunos simuladores, como vemos aquí con el Electude, que es un simulador muy eficiente, ¿no? Muy bueno, digamos, para el aprendizaje. Quizás, tal vez, no será pues, muy amplio, pero tiene algunas funcionalidades, como por ejemplo de electrónica, que es cosa que no se ve en el taller, como redes, ¿no? Como redes, podemos decir inmovilizadores, sistema airbag, ¿no? Esas cosas. Bueno, muchas gracias. Hasta siguiente oportunidad. Hasta luego, profe.